Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto debate de este ciclo de debates sobre innovación que le llamamos 21 preguntas, 21 propuestas, en este caso sobre la política del medicamento y de farmacia. Hoy tenemos a dos invitados más. Yo soy Toni Gilabert, director de Innovación y Partenariado del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, y me acompaña Josep María Guiu. Yo soy el director de Farmacia y de Medicamento del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y hoy tenemos con nosotros dos nuevos invitados referentes en la farmacia en nuestro país y que son José Manuel Ventura, director general de Farmacia y Productos Sanitarios en la Comunidad Valenciana, y Silvia Reboredo, subdirectora general de Farmacia en la Comunidad de Galicia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Estamos aquí al solete, se está bien, ¿no? Muy bien. Con este Está de lujo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Nosotros cuando empezamos estos debates, en la inscripción ponemos una pregunta al público asistente para que vote sobre algo relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Y la pregunta hoy, concretamente, que les formulamos a nuestros inscritos, es cómo se podría fomentar la participación del paciente en las comisiones de precio y armonización de medicamentos. Y os vamos a poner en pantalla ahora cuál ha sido la respuesta que han tenido las personas que están conectadas hoy o que pretendían conectarse, porque lo hemos hecho con la inscripción. Y tenían 4 opciones y así vamos a empezar el debate hablando de la participación del paciente. La primera opción era informando a los pacientes de las decisiones que tomamos. Esto ha tenido un 25% de los votantes. Incorporando a los pacientes y ciudadanos en las comisiones, y veo esta es la opción ganadora. El 44% de nuestros participantes asistentes dicen que tendríamos que incorporar a estos pacientes ciudadanos en las comisiones. Y después tenemos un 12% incorporando las preferencias de los pacientes simplemente, o bien incorporando criterios que tengan que ver con las preferencias de los pacientes, un 19%. Y dicho esto, empezamos aquí. José Manuel, bienvenido, y si quieres empezamos comentando estos resultados, y también queríamos conocer vuestra opinión sobre cómo creéis que se podría potenciar esta participación, si es que hace falta. Pues muchas gracias. Vamos, sí que resulta interesante que los pacientes quieran participar en las propias comisiones que tienen decisión, en este caso de precio o financiación. Me parece positivo. Lo que veo complicado, como siempre, es cómo se articula esto, ¿no? Cómo se articula. Me parece razonable y pensar que siempre la voz de los pacientes o las necesidades o las expectativas que puedan tener de cara a los medicamentos tenga que estar representada y tenga que salir en las decisiones que se toman, porque al fin y al cabo la decisión de precio, financiación y reembolso de un producto es algo que está al servicio de los ciudadanos. No está al servicio de las administraciones porque sí, sino de los ciudadanos, y por tanto tienen que estar contempladas. Yo creo que sí que es importante, más que de los pacientes concretos porque representan a núcleos y patologías particulares. Quizá es importante que la sociedad civil o la voz de personas que son, al fin y al cabo, serán usuarios, contribuyan a mitigar de alguna manera o a regular lo que podríamos llamar justicia distributiva en la decisión de precio y reembolso. Muy bien. Silvia. Pues estoy de acuerdo con lo que dices, José Manuel. Los pacientes, la ciudadanía debe participar en las decisiones del ámbito del medicamento. Lo que es importante para ello es que los pacientes o la ciudadanía tenga una formación, ¿de acuerdo? Una formación más allá de lo que es directamente una patología concreta, una formación en ámbito de la bioética, una formación que le permita tomar decisiones de forma independiente y no sesgada. El paciente debe participar en la toma de decisiones del medicamento, y si nos vamos un poco más allá del caso concreto que nos has planteado, Toni, a nosotros nos parece que es fundamental
que además debamos formar el paciente también en el ámbito más elemental, es decir, que tome decisiones compartidas con su médico sobre los medicamentos que han de tratar su patología. Y además creemos que es muy importante que el paciente también participe en la evaluación de la efectividad de los medicamentos, reportando datos sobre su propia salud e incluso reportando información sobre la experiencia que ha tenido en contacto con el sistema. Ya más a niveles superiores, creemos que también es importante la participación de los pacientes en el diseño de los ensayos clínicos y en los diseños de los propios procesos asistenciales. Así, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos pacientes participando en los grupos de trabajo de todos los procesos asistenciales que se elaboran a nivel de la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que deberían participar más. ¿Por qué participan tan poco? Pues porque ¿Qué poco a barreras os poco, encontráis? porque creemos que las comunidades autónomas ya participamos de forma reciente en determinadas decisiones y los pacientes se están subiendo, ¿no? Es un proceso progresivo y los pacientes se están subiendo progresivamente a esta toma de decisiones. Creo que es el camino que hay que seguir y que ellos, en una vía en la que hay mucho interés. ¿Vosotros habéis intentado poner pacientes en las comisiones? Vamos a intentarlo, sí. Acabamos de publicar la orden del programa de utilización e integración terapéutica en la Comunidad Valenciana y dentro de esa se contempla una comisión permanente que sea representativa de dónde están los problemas y dónde están las soluciones, que es en el propio entorno sanitario, pero también necesitamos que esté, más que, insisto, como pacientes concretos de patologías concretas, representación de sociedad civil o de asociaciones cívicas, ciudadanas, para que regulen esa justicia distributiva, que vean cómo se cuecen las decisiones y que vean y comprendan también esos puntos de vista y, por supuesto, que participen en ellas. De todas maneras, quería, al respecto, una de las barreras, también no nos olvidemos de que somos estructuras que el miedo al desconocido también existe, ¿no? El hecho de incorporar pacientes para una comisión de precios o una comisión cualquiera es un reto, porque es algo que incorporar un hematólogo es más sencillo, porque nos conocemos entre nosotros, pero incorporar un paciente es algo que tenemos que vencer esa barrera. Bueno, y ahora vamos a hacer una pregunta que vamos repitiendo a todos los invitados a este ciclo, que es sobre sostenibilidad, y os preguntamos sobre qué 3 retos de futuro destacarías para garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica y qué 3 propuestas plantearías como solución para asegurar esta sostenibilidad. Si quieres, pues puedes empezar tú, sí. Silvia. Bueno, creemos que el primer reto que tenemos que afrontar es cubrir las necesidades de nuestros pacientes, pero partiendo de la base que tenemos una población envejecida y con patologías crónicas. Parece increíble que a estas alturas la diabetes siga siendo un reto para nosotros, ¿no? Tratar la diabetes, o el más reciente incorporado reto de la cronicidad de los procesos oncológicos. Por eso que creemos que sigue siendo un reto incorporar, cubrir las necesidades de estos pacientes sin que suponga un coste-oportunidad importante, ¿no? En segundo lugar, el segundo reto pues, es incorporar la innovación disruptiva. Es decir, otro plano de la innovación que tenemos que incorporar son las necesidades individuales, ¿no? Lo que es la medicina personalizada, la terapia de precisión, nos llega con retos en enfermedades raras, en terapia oncológica y debemos abordarlo bajo el punto de vista de los resultados en salud, ¿no? De los resultados en salud, de poder afrontar esta situación midiendo resultados en salud y con la tecnología necesaria para ello. Y después esta innovación debemos incorporarla de forma ágil, también es un reto importante, y reevaluar periódicamente aquello que hemos incorporado. Con lo cual, bueno, pues las propuestas ya han ido saliendo, ¿no? Es decir, primero, establecer estrategias colaborativas, no solo centradas en el medicamento, ¿no? Más allá del medicamento, sino en el proceso de atención, pacientes, ya lo hemos dicho, profesionales, administración sanitaria, incluyendo profesionales sanitarios, y los propios proveedores deben de implicarse en esta sostenibilidad y incorporar, por supuesto, estrategias de prevención para que no todo dependa de los tratamientos.
pagar por valor. La segunda estrategia que tenemos es pagar por valor, incorporando sistemas de financiación basados en los resultados en salud e impulsando la digitalización y los sistemas de información como elementos clave para poder medir el impacto en resultados y calidad de vida en nuestros pacientes. Y, por supuesto, una estrategia que no puede dejar de existir para la sostenibilidad es las estrategias de desinversión y ahorro, utilizando medicamentos biosimilares, genéricos o híbridos que nos están llegando al mercado y que son también estrategias para incorporar la innovación de forma lo más eficiente posible. Interesante identificación. Tú, José Manuel, ¿qué retos y qué soluciones propones? Soluciones. Vais a perdonarse, bueno, perdonar tampoco, pero permitir ser un poco más disruptivo. Uno de los retos que me he marcado es una revisión profunda del sistema de financiación de la sanidad. Es fundamental buscar para la sostenibilidad otro sistema de financiación que no sea exclusivamente recaudatorio como hasta ahora, pues en impuestos actuales o en fin, que luego genera unos presupuestos que no son demasiado tangibles en muchos casos. Otro reto importante es establecer mecanismos de compensación entre comunidades autónomas o entre diferentes estratos, sobre todo en lo que se refería a Silvia de innovación disruptiva, de terapias avanzadas, etcétera, porque ya no estamos asistiendo a un escenario de distribución asistencial homogénea. Y el otro reto que entiendo muy importante en la sostenibilidad, que también Silvia lo ha apuntado, y por decirlo con otras palabras, es el abordaje del radar, ¿no? Del horizon scanning, de lo que está a punto. ¿Cómo abordamos eso desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud o de gestores de la prestación? Y dentro de eso, pues bueno, algunas de las propuestas quizá deberíamos de plantear dentro de esos sistemas financieros, crear específicamente impuestos sanitarios o fondos específicos para determinadas patologías que pudieran ser solidarios, incluso modelos de financiación mixta que permitan mecenazgo o determinados aspectos que no sean exclusivamente de impuestos. Tenemos que tener una revisión continua de la cartera de la prestación. No nos tenemos que olvidar que los únicos decrementos del gasto farmacéutico en el Estado español, los recientes, han sido medicamentazos o reducciones por decreto, ¿no? Con lo cual, en ocasiones y no ha pasado nada. Quiero decir que es posible que también sean una solución. Y desde el punto de vista regulatorio de financiación y reembolso, pues quizá estudiar de forma agregada determinadas patologías para evitar que los expedientes sean digamos, exclusivos y aislados, de manera que no nos permitan tomar buenas decisiones de manera agregada en una patología concreta. Habéis hablado de acceso a medicamentos, a la innovación, y os queríamos preguntar si hay diferencias en el acceso y en las condiciones de uso de medicamentos según zonas y territorios. Para hacer esta pregunta también vamos a pedir a nuestra audiencia de hoy pues que también opinen, y les preguntaremos qué mecanismos podrían mejorar el acceso a los medicamentos, y podrán elegir entre distintas opciones. Una es incrementar la colaboración con la industria farmacéutica, promover cambios a nivel legislativo, establecer un sistema de armonización centralizado, o las medidas actuales son suficientes y por tanto no requerimos cambios. Mientras nuestra audiencia va votando, pues ¿qué diferencias veis y qué propuestas formularíais para mejorar la armonización, la evaluación de medicamentos y el acceso en nuestro territorio? Silvia, ¿tú qué opinas? Yo no creo que haya muchas diferencias en el acceso. Creo que tenemos una cartera de servicios que vela por la equidad en el acceso, entendiendo siempre equidad como aquello que el paciente necesita, no que todos los pacientes reciban la misma atención, ¿no? Porque el medicamento, al fin y al cabo, es un elemento más del proceso, ¿no? Ya lo adelantábamos antes. No hay que centrarse. Si no cambiamos el resto de proceso, pues a lo mejor no conseguimos la equidad que queremos, ¿no? Entonces, pues para favorecer la armonización en la evaluación de medicamentos, pues herramientas, ¿no? Que nos ayudan a gestionar la incertidumbre, que es donde puede haber diferencias. Cuando algo está muy claro, posiblemente las decisiones sean unánimes, pero cuando hay incertidumbre clínica, hay incertidumbre financiera, es cuando podría llegar a haber diferencias. Entonces, para mí es pues, seguir generando herramientas para gestionar la incertidumbre. Pues compromiso institucional y técnico en la evaluación, es decir, seguir con la línea de trabajar en la mejora de los informes de posicionamiento terapéutico,
participación en la Revalmed, tener escasas escalas de valor que nos permitan identificar el valor para tener consistencia en las decisiones, bueno, registro y explotación de resultados en salud para saber, ¿no? Realmente aclarar esa incertidumbre que teníamos, o protocolización de acceso a situaciones concretas de elevado impacto e incertidumbre, una vez más. Vamos a ver qué ha votado nuestra audiencia hoy. Pues mira, lo tenemos aquí. Sí. El 63%, Jean María, el 63% dice que hay que incrementar la colaboración con la industria farmacéutica. Un 21% establecer un sistema de armonización centralizado y un 17% promover cambios a nivel legislativo. ¿Cómo veis esto de incrementar? O sea, nuestra audiencia, que supongo que habrá industria, ¿no? Porque normalmente, ¿qué hay de mi libro? Pues la gente contesta de su libro. Veo que han contestado bastantes personas que quieren que para este acceso se debe colaborar más con la industria. Yo lo plantearía casi al revés, ¿no? La industria debe colaborar, ¿no? Debe colaborar en generar equidad de acceso, ¿no? La industria debe de colaborar en que el acceso a los medicamentos sea rápido, haciendo propuestas, ¿no? Asequibles y que generan una predictibilidad para el sistema. Bueno, pues vamos a una pregunta que a mí me gusta mucho haceros, porque creo que es la base de casi todo, o al menos de hacia dónde vamos, es sobre si lo que estamos haciendo es gastar o invertir, ¿vale? Y ahí la pregunta es si deberíamos dejar de hablar de gasto de medicamentos, cosa que es muy manida, yo creo que a todos se nos escapa 1000 veces. No sé si nos escapa o queremos hablar de gasto. Y si no quisiéramos hablar de gasto, ¿cómo podríamos pasar ya un poco a hablar de inversión? No sé si es un tema semántico, es un tema de profundidad. José Manuel. Quizás sea más de profundidad que semántico, aunque también obedezca a la parte semántica. Es verdad que en el gasto farmacéutico es como una palabra que fuera toda junta, que no fueran dos palabras separadas, sino es gasto farmacéutico, siempre dices gasto farmacéutico. Y aunque sí que en el entorno sanitario nos planteamos otros costes, nadie habla del gasto de la consulta de hematología ni el gasto de las resonancias magnéticas, aunque también está claro que están cuantificados, pero el gasto farmacéutico siempre es algo más peyorativo. Yo en cualquiera de los casos, para pasar a inversión, creo que vamos por un camino razonable al introducir el pago por resultados, etcétera, porque hemos de pasar a la cultura del pago, de la compra, a la cultura del resultado. De manera que esta cultura del resultado nos permita, pues en definitiva, ir hablando o pensando cuánto tenemos que invertir o cuánto dinero hay que poner en juego para obtener unos resultados concretos que tengan que por lo menos satisfacer las expectativas iniciales. Pero por eso es mucho más de fondo, porque es una cultura general, ¿eh? Esto no es cuestión de que alguien venga con un clic, que yo ahora mismo he dado una idea magnífica y a partir de mañana ya esto va a estar resuelto en absoluto. Silvia, ¿tú hablas de gasto o hablas de inversión? A ver, deberíamos de hablar de inversión, ¿no? Pero toda inversión tiene un cierto riesgo, ¿no? Minimicemos o compartamos el riesgo. Yo creo que está claro, pagos por resultados, techos de gasto, pagos fraccionados, herramientas que nos ayuden a minimizarlo, ¿no? A minimizar esa incertidumbre y maximizar la salud de nuestros pacientes, su calidad de vida y el bienestar social. Y entonces ya habremos invertido o continuaremos hablando de gasto. Porque yo lo que veo es que siempre estamos pasando estadísticas, ¿no? Gasto farmacéutico. Y, o sea, veo muchas estadísticas de gasto farmacéutico y no veo ninguna estadística sobre el beneficio que ha generado la introducción de esta novedad. Claro. ¿No? Eso sí que es semántico, ¿eh? Porque todo el mundo, cuando una empresa invierte en algo, es porque espera y mide un resultado. Nadie invierte porque sí. Entonces, si nosotros invertimos en medicamentos, debería ser porque vamos a obtener un resultado. Si no medimos resultado ni medimos nada, realmente es un gasto exclusivamente. Quizá la cultura que hemos tenido hasta ahora ha sido adquirir productos, códigos nacionales, para bueno, hacer uso de él, ¿no? ¿Qué inversión tenemos en sondas Foley? ¿O
qué gasto tenemos en sondas Foley, por ejemplo, en productos sanitarios o en jeringuillas o en algunos otros productos que se utilizan diariamente en centros de salud. Es complicado, ¿no? Pero los medicamentos sí que se espera un efecto terapéutico sobre la salud de las personas. No ha de ser solo una estructura que ayude a mantener el sistema, como muchos productos sanitarios, ojo, muy dignos, ¿eh? Muy bien. Y relacionado con este tema, queríamos preguntar sobre la compra de medicamentos, si disponemos de herramientas para mejorar la eficiencia en la compra de medicamentos en nuestro país y cómo debería ser esta compra para ser más eficiente. Pues, hombre, herramientas hay las compras agregadas, desde luego centralizadas, los acuerdos de pago por resultados, acuerdos de volumen, etcétera. Aquí la cuestión es que el pago por resultados deberíamos de darle una vuelta más y plantearlo como más, quizá en ocasiones, como un servicio más que como una adquisición, porque ahora mismo estamos adquiriendo una cosa y luego haciendo un pago de una manera determinada. La cuestión sería, para enlazar con la cultura a la cual hacía mención antes, que estuviéramos adquiriendo o contratando servicios en los cuales estuviera incluido el fármaco y el resultado. Y creo que hay otro aspecto fundamental que tenía aquí apuntado, y es el tema de posicionar, de tener guías no solo de productos, sino de protocolos establecidos y ese posicionamiento de alguna manera que ayuda a clarificar e identificar cuáles son los productos de mayor eficiencia y por tanto luego mejorar las condiciones de su adquisición. Muy bien. ¿Podemos mejorar la compra y ser más eficientes? Pues estoy segura de que sí. Ya ha dicho José Manuel que la compra, y por mi experiencia, está avanzando hacia más que hacia la compra de medicamentos, compra de servicios, ¿no? Y ya lo ideal sería comprar el resultado directamente, ¿no? Pero por eso esa compra debe estar apoyada, acompañada de elevar los estándares de calidad. Aumentando la calidad, mejoraremos sin duda la eficiencia. Habéis hablado, está saliendo mucho lo del pago por resultados, ¿vale? Entonces, ¿cómo veis el futuro de todo esto? ¿Creéis que vamos a ver en el futuro próximo, un pago por resultados ya de forma sistémica en la forma de financiar los medicamentos en nuestro país? ¿O ya se había una cláusula, ¿no? Vamos a tener, cuando fijas el precio, vamos a tener una cláusula que diga este es el precio y vamos a pagar en función del resultado que tengan, o no vamos a llegar tan allá, o cómo lo veis en el futuro, Silvia? Pues en las áreas de incertidumbre, ¿no? Sería lo ideal. Pienso que sí, que todos querríamos eso, pagar por resultados, ¿no? Pero en estos momentos pues tenemos condicionantes, ¿no? ¿Qué esfuerzo supone esto para los profesionales, el registro de estos resultados? ¿O con qué facilidad se obtienen estos resultados? ¿O nos ponemos de acuerdo en qué resultados tenemos que medir, ¿no? Por eso creo que esto tiene que, no como eje principal, sino que hay que hacer un impulso o establecer como prioritario la digitalización, ¿no? Y la mejora de los sistemas de información para que nos hagan esto posible. Es decir, ahí aún tenemos que dar pasos muy importantes, ¿no? Y de tal manera que ellos puedan, que estos sistemas nos ayuden a hacer esto viable, ¿no? Y a identificar con exactitud, pues eso, el impacto en resultados en salud y en calidad de vida que están teniendo, pues eso, la innovación que estamos incorporando. No creo que haga falta para todos los medicamentos hacer pagos por resultados. Creo que de momento que debemos empezar, pues eso, situaciones en las que tenemos más incertidumbre, porque de lo contrario sería muy complejo, ¿no? Bueno, sí, de hecho el pago por resultados es una vía más de pago. Tenemos a venir como una alternativa más, que tenemos que identificar qué productos es interesante. Yo sí que creo que va a haber, por lo menos tímidamente, pero en los próximos años, un cierto incremento del pago por resultados, que probablemente no sea definitivo. Estamos empezando ahora y lo lógico es que en la vida de este procedimiento pues vayamos mejorando y vayamos introduciendo muchos productos en este marco. Fundamentalmente porque del radar al que hacía mención antes, este Horizon Scanning, muchas de las moléculas que se van a incorporar o van a pedir pista son moléculas que mantienen esa alta incertidumbre y ese alto
ese impacto económico importante. Y el pago por resultados no es que sea la panacea, pero es uno de los mecanismos que tenemos ahora para intentar protegernos de cualquier tipo de negociación que de otro punto de vista pues sería pues como muy rígida, ¿no? Y no podemos permitirnos esa rigidez. Por tanto, yo creo que sí que vamos a incrementar, pero probablemente en un futuro tengamos que consolidar un modelo, no solo a la digitalización, sobre todo a la simplificación, o sea, de medir variables en unos horizontes temporales razonables y adecuados para ver el impacto sobre la salud y no tonterías que en muchas ocasiones, y que además sean variables suficientemente duras y fáciles de medir como para requerir poca digitalización y poco esfuerzo, como son la mortalidad o calidad de vida, etcétera, ¿no? Cosas que realmente impacten con relevancia sobre las personas y seamos capaces de pagar por esa mejora. Hemos preparado una pregunta para el público sobre el papel que deben tener en el futuro los resultados en salud. Hemos hecho 4 opciones. Serán imprescindibles para asegurar la sostenibilidad de la prestación, que se necesitará más colaboración entre las administraciones públicas y la industria farmacéutica si se quiere implantar esto, que los sistemas de pago pivotarán sobre resultados, así tal cual, o, por ejemplo, que se necesita un mayor compromiso de los profesionales en el registro y en el seguimiento si es que realmente se quiere hacer esto. Mientras están votando, yo en este tema, la verdad es que, a ver qué os parece, porque yo creo que claro, esto es un debate que los que nos oyen saben del tema. Normalmente se conecta gente que conoce el medicamento, quiere saber qué opinamos, etcétera. Pero un ciudadano normal, si cuando a la administración pública, que es quien gestiona, ¿no?, sus impuestos y a través les da servicios, le preguntan, oiga, ¿usted paga por resultados? Claro, si la respuesta es, bueno, es que no sabemos bien los resultados, es que no tenemos los sistemas de información que hay que digitalizar, ¿no os parece como una cosa que deberíamos poner hilo rápido? Porque es que, claro, si no, es que es muy paradigmático, ¿no?, que un sistema de salud no sepa los resultados que está ofreciendo, o es que si lo sabe y no quiere pagar por ellos, no lo sé. El problema de ahora es que estamos validando el método mientras lo vamos desarrollando. No tenemos un método previamente ensayado, pilotado y luego puesto en la práctica, sino que lo vamos haciendo conforme vamos teniendo necesidad de él. No había un manual de pago por resultados hace un año que dijéramos, venga, compramos este manual y lo ponemos en práctica. Y desde el punto de vista del ciudadano, es verdad que todavía estamos en esos resultados que son irrelevantes para el ciudadano, porque estamos hablando de resultados muy concretos, de terapias muy concretas que están todavía en un entorno casi de ensayo clínico, o sea, son variables de ensayo clínico, no es un debate social. Lo que al ciudadano le interesa es si esto realmente repercute de forma significativa sobre su salud, sobre su cantidad o su calidad de vida. No que la velocidad de sedimentación o que el tiempo hasta la progresión de no sé qué sin que le expliquen más sea relevante. Y por tanto, es un método que no tiene ahora mucho peligro desde el punto de vista del ciudadano, en el sentido de que tengamos que explicar mucho estas variables, pero que por otra parte está en permanente validación, ¿no? Y por tanto, pues la idea y el deseo es que podamos llegar a metodologías más contundentes, más sencillas, pero mucho más relevantes desde el punto de vista de ganancia en salud, en el contexto que fuere. Es que miremos lo que nos han contestado, a ver, en el resultado de la encuesta, pues bueno, ha habido como casi un triple empate, pero parece ser que tiene que haber más colaboración. Otra vez vuelve a salir la colaboración entre las administraciones públicas y la industria farmacéutica, un 38%, y después un empate al 29% en que parece ser que van a ser imprescindibles para asegurar la sostenibilidad, pero que a la vez necesitan un mayor compromiso de los profesionales en el registro y en el seguimiento. Y parece ser que nuestro público, solo un 4% cree que los sistemas de pago van a pivotar en los resultados. Por lo tanto, al menos con la audiencia que tenemos hoy, mucho éxito la propuesta, no nos creen suficientemente, ¿eh? No nos creen suficientemente. ¿Tú apostarías por más de un 4%, Silvia, o te quedarías en esto? Yo sí, yo apostaría por un más de un 4%, pero hay que priorizar
¿no? Hay que priorizar, tenemos que priorizar que queremos saber los resultados, porque bueno, al fin y al cabo esto es la digitalización, los sistemas de información, no solo los pedimos en nuestro ámbito, ¿no? En estos momentos tienen mucha demanda y hay que saber lo que queremos y priorizarlo, porque si no, bueno, pues se quedará atrás y se quedará a lo mejor en un 4%. Bueno, pues Pero ya priorizarlo. apostaría más por que un 4%. Seguimos con las herramientas de gestión clínica en la gestión del medicamento. Para eso también vamos a hacer otra pregunta a nuestra audiencia que os pediremos que comentéis, y que es: para la mejora de la dispensación y prescripción de medicamentos, ¿qué es necesario? Hemos puesto 3 opciones. Una es más implicación del paciente para aumentar la adherencia, más formación de gestión farmacéutica de los profesionales sanitarios o más adherencia a las guías farmacoterapéuticas. Y relacionado con este tema, os queríamos preguntar sobre el modelo de incentivos en la gestión farmacéutica. ¿Se debe incentivar a los profesionales para mejora de la calidad y prescripción de la dispensación? Sí, los profesionales tienen que recibir incentivos para mejorar la calidad en la prescripción. Sería una de las opciones que se... Los incentivos han sido, pues, y vamos a los incentivos económicos, ¿no? Han sido siempre una herramienta de gestión, ¿no? Se han incorporado a nuestros contratos programas, a nuestros acuerdos de gestión para motivar a nuestros profesionales, pero no deben de ser el motor, ¿no?, para que el profesional haga lo que tenga que hacer, ¿no? Debe reconocer la excelencia, debe de compensarla, pero no debe de ser el motor. Pero es verdad que siempre ha sido una herramienta que hemos utilizado y yo pienso que tiene sus limitaciones. ¿Debemos seguir utilizándolos? Sí, creo que sí, pero pese a que sabemos que tienen sus limitaciones, pues deben de ir acompañados, ¿no?, pues de información, ¿no?, y de formación a nuestros profesionales. No tiene que ser como único instrumento. Pueden ser también acompañados de objetivos no monetarios, pues, por ejemplo, la carrera profesional, ¿no? Puede ser un peldaño más para obtener la carrera profesional, o incluso, bueno, pues los que siempre hemos hablado, que son muy difíciles de implementar, los incentivos sobre ganancias compartidas. Un porcentaje del ahorro, ¿no?, lo invierto en mejorar, pues, la calidad o los recursos de un determinado servicio. Con lo cual, yo creo que tienen que tener una visión un poco más amplia que el puro incentivo económico. ¿Cómo lo ves? Los incentivos económicos siempre han funcionado fenomenal, ¿eh? Esto es una cosa... Una buena noticia. Esto sí, es una... sí, desde el punto de vista, hay que ver la perspectiva y qué organización, ¿no? Las organizaciones tienen derecho a dar incentivos como lo crean con beneficio futuro, ¿no? Sí que es verdad que los incentivos económicos en la administración pública pues están muy encorsetados. Es muy complicado gestionarlos y ser justos, y además que incluso tengan atractivo para muchos profesionales con los incentivos que hay fuera de la administración pública, ¿no?, compitiendo con ellos. Es verdad que dentro de los incentivos, pues bueno, tú puedes seleccionar algunos no monetarios necesariamente, como pues, la participación en eventos, asistencias a congresos, carrera profesional, pero en cualquiera de los casos la incentivación es muy importante, pero la tenemos que valorar bajo mi punto de vista en un contexto que también tiene que crear una cultura, modificar la cultura base, ¿no? Es decir, que la incentivación es posible que sea muy interesante, muy productiva para cambios disruptivos, para la necesidad de hacer una cosa rápida y hacer un cambio de tendencia importante, pero luego realmente las organizaciones nos tenemos que plantear que si queremos establecer un estándar diferente de práctica, tenemos que hacer un cambio cultural. No vale solo con incentivar, no vale solo. Vamos a ver las respuestas de nuestra audiencia sobre cómo mejorar la dispensación y prescripción de medicamentos. El 33% opina que es más implicación del paciente para aumentar la adherencia, el 43% más formación de gestión farmacéutica a los profesionales sanitarios y un 24% más adherencia a las guías farmacoterapéuticas. Bueno, al final parece que la formación es la opción que prioriza nuestra audiencia más que
que la adherencia o los modelos más relacionados con estos incentivos. Y relacionado con la formación, nos podemos preguntar cómo se puede vincular esta formación a la mejora de los objetivos o la gestión farmacéutica, que sea la más óptima, y cómo se puede hacer para que esa formación pues, sea dirigida por las premisas de las autoridades sanitarias. Pero respecto a la adherencia de... Bueno, la adherencia de las guías. Sí. Ah, las guías. Sí, hombre, la formación es muy importante. No, lo primero que tienes que hacer antes de formar quizá es hacer buenas guías, es decir, tener un buen sustrato de profesionales y colaboradores que permitan hacer esas buenas guías. Y no darlas siempre por supuestas, ni las que vengan de la sociedad científica tal o cual o del hospital de al lado, sino que ser crítico respecto a las guías y tener capacidad de hacer tus propias adaptaciones. Eso es importante que salga de la propia organización porque ya estás formando, informando y haciendo una cultura de participación. Luego, obviamente, hay que informar adecuadamente y formar para que todo el mundo conozcamos eso. Pero luego hay otra parte muy importante y es cómo implementas eso, y ahí los sistemas de información tienen un papel fundamental. Es decir, todo lo que los protocolos, las guías, los criterios de utilización, cualquier aspecto que consideremos importante o que la organización ha identificado como prioritario o selectivo, pues parece razonable que tenga, digamos, una facilidad y una visibilidad importante en los sistemas de información, sobre todo para contribuir a que los profesionales se sientan más cómodos, más seguros y que les resulte más eficiente su labor aplicando el protocolo que no haciendo. Y como lo ves, necesitamos, o nuestra audiencia opina que la formación puede ser la mejor herramienta, pues la mayoría, para mejorar la gestión farmacéutica, la prescripción y la dispensación. Y José Manuel comentaba también de que aparte de la formación hay que proporcionarles herramientas a los profesionales. Sí, yo estoy de acuerdo. Estos incentivos, bueno, siempre los hemos trasladado a los acuerdos de gestión a través de indicadores, y estos indicadores pues deben de ser consensuados, deben de trasladarse con un consenso mayoritario de los profesionales, y para ello los profesionales deben de tener mucha información. Una de las cosas más importantes es que cuando se establecen los objetivos en la organización, es difícil, ¿no?, de que los profesionales los conozcan a fondo y por tanto los puedan asumir como propios, estar implicados y tener éxito, ¿no? Entonces, por supuesto que la formación es algo imprescindible. También la comunicación y la a nivel de organización, ¿no? Claro. Un tema apasionante y que es que me gustaría debatir es el tema de cómo hacemos llegar la atención farmacéutica a las residencias geriátricas. Esto también quizás sería un tema de incentivos, ¿no? Porque los incentivos están colocados de una manera que parece ser que como con mucho tampoco empujan a una atención de calidad, sino a una atención como muy basada en el suministro, ¿no? Me gustaría que os mojarais así bien y nos dijerais cuál es el modelo que consideráis mejor para dar atención farmacéutica en las residencias geriátricas y si una vez considerado que es el mejor para vosotros, si tenéis previsión de implantarlo o no. Bueno, pues yo desde luego el mejor que conozco es el que tenemos implantado en la Comunidad Valenciana. Es verdad que he limitado las plazas públicas, que son servicios de farmacia sociosanitarios propios, que tienen competencias sobre las plazas a las cuales pues suministran los medicamentos, pero no solo suministran, sino que son servicios de farmacia, en este caso hospitalaria, especializada, pero independientes de los hospitales, con capacidad de compra y servicios logísticos exactamente igual que cualquier hospital y cualquier unidad de hospitalización, pero que fundamentalmente la clave y donde está su valor adicional es que el equipo de farmacéuticos y de enfermeros están destinados y están integrados en las residencias en las que trabajan y participan como cualquier otro profesional desde la evaluación y selección y las guías farmacoterapéuticas, pero también a los protocolos que se aplican y sobre todo en el ámbito clínico, en el contexto de la atención centrada en la persona, que ahora mismo es la que están implantando los servicios sociales y sanitarios en estas personas,
y en la valoración geriátrica integral, que digamos es el procedimiento en el cual inter y multidisciplinarmente se toman las decisiones con el paciente incluido, los familiares incluidos, con servicios sociales, con los psicólogos, los directores del centro y por supuesto también los médicos, los farmacéuticos y las enfermeras, pero que es un modelo muy holístico en el cual el perfil sanitario pues tiene el peso que tiene, pero no es exclusivo, y en ese contexto es donde están los farmacéuticos. Todo eso con un modelo de servicio propio que incluye las necesidades integrales a nivel logístico, a nivel de suministro de todas las personas que viven en residencias, desde medicamentos de uso hospitalario, intravenosos, redosificaciones, etcétera. Quiere decir que la calidad asistencial desde el punto de vista de distribución es similar a la que pueda tener cualquier hospital de agudos o de larga estancia, y si además a nivel de atención farmacéutica hay una integración en los equipos asistenciales, no solo sanitarios, porque también incluyen la parte social. Por lo tanto, estás diciendo que ¿en qué grado lo tenéis implantado esto? ¿Está en toda la comunidad? No, lo tenemos en las plazas públicas, que vienen a ser unas 5.000 de las 28.000 que tenemos, y la reciente modificación de la atención farmacéutica sociosanitaria en la Comunidad Valenciana lo que aboga es porque todos los residentes tengan una calidad similar, ya sea realizada por servicios de farmacia como por oficinas de farmacia, de manera que no todas las oficinas de farmacia pueden hacer eso, sino solo las que debidamente se acrediten. No obstante, también es la parte importante es que los servicios de farmacia pueden resultar ser competitivos y las residencias solicitar que su depósito de medicamentos sea cubierto por estos servicios públicos o que también pueden ser privados, que no es una cuestión exclusiva. Por lo tanto, lo tenéis claro y estáis haciendo el recorrido, pero estamos en la parte inicial, porque quedan 5.000 de 24.000. Pero vamos en este camino, ¿no? Vamos en este camino. Vamos a preguntar mientras, Silvia, antes de preguntarte a ti, vamos a ver a nuestra audiencia. Le hemos hecho una pregunta sobre la atención farmacéutica en las residencias geriátricas. Entonces, les damos 4 opciones, ¿no? De que para una atención de calidad, pues una, son necesarios cambios normativos, es decir, depende de la normativa más que de nosotros, que depende de establecer consensos previos y planificar conjuntamente. Otra opción es que hacería falta una red de farmacias hospitalarias de referencia para hacer esto. Y una cuarta que sería que se necesitaría integrar lo que es la atención sanitaria y social en el territorio. ¿Cómo lo tenéis vosotros en Galicia y hacia dónde vais y cuál es el mejor modelo? A ver, en Galicia también apostamos por una integración del farmacéutico en el equipo asistencial, sin duda, con una atención farmacéutica integral y personalizada, ¿no? Por supuesto que con el eje en el que la ejercen profesionales con conocimiento de las patologías más prevalentes en este ámbito, de la metodología de la revisión de la medicación centrada en la persona y de las estrategias de uso racional del medicamento. En Galicia sí se suministra la medicación desde hospitales de referencia, es decir, las residencias pueden concertar la prestación farmacéutica por un hospital de referencia, se proporciona la medicación una vez que se ha revisado la medicación del paciente y se ha adaptado a una guía farmacoterapéutica de residencias sociosanitarias del Servicio Galego de Saúde. Pero la esencia no es esta provisión, es decir, la esencia de este modelo no es esta provisión de medicamentos del hospital, la esencia es una atención farmacéutica personalizada e integral con un profesional integrado y que forma parte de la toma de decisiones de los tratamientos de los pacientes. Es verdad que según el modelo de residencia, ¿no? Según que existe, porque bueno, tenemos nuestras residencias públicas, que prácticamente este modelo está desplegado en casi todas, no en todas, ¿vale? Pero también tenemos este modelo en residencias que tienen plazas concertadas o incluso residencias privadas. La extensión de este modelo nos prevé llegar al 70% de las plazas de este modelo de atención farmacéutica, prevé llegar ahora con este último impulso al 70% de las plazas, porque una de las cosas que se ha identificado en la pandemia, ¿no? que raro que no haya salido aún en nuestra conversación, es que estas residencias que tenían la prestación farmacéutica concertada, pues han tenido unas ventajas muy importantes, ¿no? Porque tenían los canales de comunicación establecidos
con el sistema, tenían farmacéuticos colaborando con los equipos de forma muy intensa, y porque los profesionales han estado teniendo que repartir la atención en un volumen de pacientes muy elevado, y los pacientes en residencias sociosanitarias han sido un foco muy importante en esta pandemia, ¿no? Entonces, las residencias que tenían este modelo de prestación farmacéutica integrada, ha facilitado muchísimo la atención. Con lo cual, bueno, este modelo no solo además proporciona una racionalización del gasto, ¿no? Un ahorro debido a partir de la compra y de la adaptación, revisión de la medicación de estos pacientes, un seguimiento farmacoterapéutico y una conciliación de la medicación cada vez que el paciente sufre una transición asistencial, maximizando los resultados de salud de los pacientes, y la coordinación sociosanitaria, ¿no? Al final, el ámbito sanitario y el ámbito social es fundamental, identificar canales de comunicación, de coordinación y garantizar una continuidad asistencial que garantice la mejor calidad de la atención a estos pacientes. ¿En qué grado estáis? ¿Qué grado de número de plazas estáis más o menos en este modelo y en el modelo tradicional? Vale. Nuestra perspectiva es llegar al 70% de las plazas. En estos momentos estamos alrededor del 50 y algo. Porque esto también es lo que decíamos, ¿no? Si alguien nos oyera que no conociera el tema, dices, ¿cómo es que un sistema puede funcionar durante tanto tiempo que tengas una persona institucionalizada que no puede ir a buscar el medicamento, le das la receta a alguien, como si le alejaras el medicamento del sitio, ¿no? Porque el modelo de farmacia comunitaria, ¿no? Es como si alejaras el medicamento del paciente, ¿no? Es decir, lo que está montado para ir, no sé, te dan una receta, vas a buscarla, esto es un mecanismo, ¿no? de proximidad. Cuando tú estás institucionalizado, no puedes ir a buscarlo, por lo tanto lo tiene que ir a buscar otros, como si, parece como muy lógico, ¿no? Esto de acercar el medicamento y la atención. ¿Por qué no se ha desarrollado antes todo esto? Una cuestión tecnológica y logística, Básicamente, hace 30 años o hace 40 años no teníamos medios para que tú, una residencia sociosanitaria que está a 100 kilómetros del hospital, la pudieras considerar como una unidad de hospitalización de tu propio hospital. Logísticamente era complicado, tecnológicamente era complicado, no había sistemas de información, y entonces venía el discurso que todavía existe de que, claro, las oficinas de farmacia de proximidad pues son los establecimientos farmacéuticos que están cerca de esa residencia y por tanto cerca del paciente. Pero hoy en día ha cambiado desde todos los puntos de vista, porque las residencias sociosanitarias son cada vez más sanitarias y menos socio. En los últimos años no han habido crecimiento y las demandas se multiplican. Los pacientes que entran ya son pacientes, ya no son personas, no es un adorable ancianito que se pasea al sol. Casi todas tienen altísimas dependencias. Luego hay muchísimas residencias que son monográficas, de pacientes dependientes, de pacientes con diversas patologías, y tienen unos requerimientos sanitarios muy, muy importantes, más allá de la institucionalización. Claro, al estar institucionalizados y con la capacidad tecnológica que tenemos ahora y logística de distribución, permite tranquilamente, sin ningún tipo de problema, considerarlo como una unidad de hospitalización más. De hecho, las ciudades sanitarias estas del tardofranquismo eran hospitales enormes que estaban deslocalizados en varias hectáreas, ¿no? Y sin embargo el servicio de farmacia distribuía medicamentos a todas. No pasaba nada, ¿no? Pues ahora estamos hablando de lo mismo, pero a una escala más amplia. Veamos qué nos ha dicho nuestra audiencia sobre la pregunta que hemos formulado. Pues mirar, la opción ganadora es integrar la atención sanitaria y la social en el territorio, 61%. ¿De acuerdo? O sea, creo que es bastante en la línea que habéis estado comentando. Ahora nos vamos a preguntar sobre un tema que hace 20 años ya era un problema, continúa siendo un problema, y a ver si se nos escapa algo, ¿no? Que es la adherencia a los tratamientos. ¿Qué cosas no estamos haciendo y qué se podría hacer más para promover la adherencia terapéutica? Pues hacemos muchas cosas. Desde luego la información y la educación
ciudadanía, a pacientes ya concretos, a profesionales sanitarios. Luego hay un aspecto también muy importante que es la formación. Todo el mundo hablamos de adherencia terapéutica, pero es curioso que si ahora cogiéramos una serie de profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, farmacéuticos, y le dijéramos, bueno, ¿con qué escala medirías la adherencia terapéutica a un paciente polimedicado crónico? Dirían, ¿escala? Hombre, yo le veo al paciente, es decir, que nos falta incluso formación a los profesionales para saber los instrumentos de medida de la adherencia, qué sensibilidad y especificidad tienen, cuáles están validados, si hay que combinar o no. Y eso es muy importante. Entonces, nos falta esa base. Y luego, por otra parte, nos falta también, nuevamente, sistemas de información. A modo de ejemplo, nosotros hemos puesto este año, nos ha costado un año, pero hemos puesto el registro de dispensación en el sistema de información de prescripción de los médicos. De manera que cuando un médico va a un paciente y entra en su historia clínica y ve toda la lista de tratamientos, incluso con un sistema de semáforos de cada uno de los tratamientos crónicos, obviamente, le aparece el porcentaje de envases que ha retirado respecto a los envases teóricos que tenía que haber retirado. Y el médico tiene un factor más para saber si el paciente puede causar el incumplimiento. Ha sido excelentemente acogida por los médicos, pero no lo sospechaban. O sea, lo sorprendente es decir, caramba, qué buena herramienta, pero no soy buena herramienta, y es muy simple. Es que el problema es que casi siempre es discordante con la opinión que un médico tiene del paciente, y eso son matemáticas, es así. Entonces, el hecho de que pequeñas cosas como calcular el registro de envases que se ha dispensado en farmacia respecto a los que se deberían de, que los pongas en la línea de prescripción y el médico lo pueda ver cuando va a prolongar un tratamiento, cuando está visitando un paciente, creo que puede resultar muy de ayuda, ¿no? U otras implantaciones en sistemas de información. ¿Qué opinas? ¿Qué tendríamos que hacer para promover más la adherencia terapéutica? Sí. Yo creo que queda mucho por hacer aún. La adherencia terapéutica, como ha dicho José Manuel, es algo complejo de valorar, ¿no? Tiene muchos factores, muchos pacientes son incumplidores, no toman su medicación de forma consciente y nosotros no sabemos por qué, ¿no? Entonces, o simplemente hay otros motivos, pues como un copago, que el paciente no puede pagar esa medicación que se le prescribe. Entonces, abordar la adherencia terapéutica es un tema muy complejo, pero yo creo que tenemos muchos agentes sanitarios en el sistema como para tenerlo así como está, ¿no? Las estadísticas nos dicen que hasta el 50% de los pacientes no son adherentes a los tratamientos. Y creo que, pues eso, los farmacéuticos siempre hemos tenido mucho interés en ese tema, y yo implicaría directamente a las oficinas de farmacia. Son profesionales muy cercanos al paciente, ellos conocen de primera mano el paciente cuando llega, no, ese me lo démelo todo, o no, ese no me lo dé, que no me lo tomo, ¿no? Entonces ellos esa información la perciben de forma directa y podría ser fácil, ¿no?, abordar esa situación con ese paciente. Entonces creo que hay que implicar a más profesionales. Por supuesto, la enfermería, el farmacéutico de atención primaria integrado en los equipos multidisciplinares, identificar esas situaciones en las que hay sospecha de falta de adherencia y derivarlo a otro profesional, ¿no? Si tú, bueno, pues sí, lógicamente muchas veces tenemos la oportunidad, se tiene la oportunidad de estar directamente con ese paciente, pero otro no, se puede dejar de alguna forma constancia en la historia clínica que sospecha una falta de adherencia y que otro profesional de enfermería puede evaluarlo. Y para mí la red de farmacias, de oficinas de farmacia, es un colectivo muy potente para colaborar en mejorar la adherencia de nuestros pacientes. De todas maneras, hay algunos aspectos que son lo de las oficinas de farmacia. Yo coincido contigo, son los que están ahí al pie del cañón, pero por ejemplo, nosotros, como acabas de decir, tenemos tasas de adherencia 50-60% en enfermedad crónica, pero las tasas de dispensación son del 85%. Es decir, las oficinas de farmacia dispensan a cascoporro, se lo tome o no se lo tome el paciente, que puede ser o porque no conocen cuál es la adherencia del paciente, obviamente, o porque realmente no están haciendo una acción, porque si no, de lo contrario, las tasas de dispensación serían muy similares a las tasas de adherencia, ¿no? Y sin embargo, son muy superiores. Es decir, se dispensan muchos envases que luego no se toman, no se toma por el paciente.
Con lo cual, pues de alguna manera ahí hay un margen que efectivamente las oficinas de farmacia pueden ayudarnos. Pero por otra parte, si nos ayudan es a costa de dispensar menos envases. Y ahora mismo la retribución de la oficina de farmacia, que eso es otro debate, está en base a los envases dispensados. Con lo cual nunca sabes hasta qué punto el conflicto, digamos, del colectivo, ¿no? Pero no lo digo por malo, sino lo digo porque es un colectivo muy heterogéneo que las acciones necesitamos para ganar potencia que sean acciones muy homogéneas, ¿no? Y eso es muy complicado de gestionar. Pero hay una discrepancia entre la tasa de dispensación, esto que vamos bajando en los últimos años del 90 y pico % hasta el 85 que estamos ahora, y sin embargo las tasas de adherencia todos nos dicen que son muy inferiores, con lo cual pese a todo estamos haciendo una sobredispensación y sobrefacturación obviamente muy importante. Muy bien, pues ya vamos terminando porque llevamos ya casi una horita. Vamos con una última pregunta sobre el tema de la colaboración público-privada, ¿no? Me gustaría que nos dijerais cómo veis o cómo veis que es y cómo creéis que debería ser la relación de la industria farmacéutica con la administración y las asociaciones de pacientes. Silvia. Pues la industria farmacéutica está próxima, ¿no? Es decir, está próxima a la administración, está claro, ¿no? La industria farmacéutica colabora con la administración y quiere colaborar, ¿no? Estamos constantemente, bueno, pues identificando puntos de colaboración, lo dijimos desde el primer momento, ¿no? Es decir, la sostenibilidad parte por la implicación, por un proyecto colaborativo y la industria tiene que colaborar, está colaborando con la administración. Lógicamente, debemos de dejar al margen, pues, los intereses o salvaguardar los intereses de cada parte, ¿no? Debe ser una colaboración transparente para que esto sea absolutamente legítimo. Y, por supuesto, la industria farmacéutica tiene que colaborar. Para mí es indudable que tiene que colaborar en los objetivos comunes de la administración. Con respecto a las asociaciones de pacientes, pues un poco en la misma línea, ¿no? Las asociaciones de pacientes tienen que tener una cierta independencia respecto a la industria. Las asociaciones de pacientes deben de tener una formación independiente y ahí la industria farmacéutica lógicamente debe tener su plano, ¿no? Su plano, pero las asociaciones de pacientes en estos momentos pues tenemos algunos que están, pues eso, tienen mucha relación y otros que son más independientes. Quizás habría que evaluar, ¿no? Más en profundidad qué podría aportar la industria farmacéutica a las asociaciones de pacientes y abogar siempre por la transparencia, igualmente, ¿no? Las tres: transparencia, rigor e independencia. Claro, yo entiendo que los fines legítimos que tiene cada asociación o cada colectivo pues son legítimos, como se indica. Es decir, que es posible que la industria no sea independiente, igual y no tiene por qué serlo, no pasa nada, pero al menos la transparencia y el rigor sí que son cualidades que debemos establecer en nuestras relaciones. Con las asociaciones de pacientes sí que es verdad que además hay que exigir también la independencia, porque lo que se espera o el objeto, a no ser que sea otro, es que quieran lo mejor para el paciente y no otra cosa, obviamente, ¿no? Y por tanto, pues bueno, esa independencia también lo es, porque en definitiva yo quiero recordar siempre que la administración, o al menos la que yo represento y la que yo conozco, estamos a favor de los pacientes. O sea, cuando vamos a cualquier mesa de negociar, cuando estamos financiando medicamentos o cuando tomamos decisiones, es para los pacientes, no es con otro fin, no es para beneficiar a la administración. Nuestro objeto son los pacientes y por tanto es confluyente con las asociaciones. Si a nosotros se nos exige independencia, transparencia y rigor, pues hay que exigir lo mismo a las asociaciones de pacientes. Muy bien, pues vamos a finalizar. Para finalizar, lo que os vamos a pedir es que en 21 segundos nos deis un mensaje final de lo que querríais que pudiera ser una conclusión de lo que hemos estado hablando, más o menos. Y antes, para daros tiempo también para que podáis hacer esta reflexión, voy a hacer un poquito de resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Hemos empezado
con el tema de los retos y las propuestas. Nos habéis dado una serie de retos que tenemos en el ámbito de la farmacia y el medicamento. Concretamente son la cronicidad y el envejecimiento, cómo incorporar la innovación disruptiva, cómo reevaluar toda esta innovación, la revisión del sistema de financiación de la sanidad también como un reto. Otro reto son todos los temas de los mecanismos de compensación entre comunidades autónomas, sobre todo en las tareas avanzadas. Y después el tema del radar de la innovación como un reto de conocer qué es lo que tenemos que viene en el próximo futuro. Y como propuestas, nos habéis hablado de implantar estrategias colaborativas y también estrategias preventivas, de pagar por valor, pagar por resultados, estrategias de desinversión y ahorro, como pueden ser los genéricos o los biosimilares. Hemos hablado también de propuestas como impuestos ligados a impuestos sanitarios o establecer fondos específicos o revisión de la cartera de una forma sistemática, revisión de la cartera, y también la anticipación para poder regular. En el tema del papel del paciente, habéis coincidido de que sí, que cada vez pues tiene que haber más participación del paciente. De hecho, nuestra audiencia ha dicho que se debería incluir incluso en las comisiones de precio la voz del paciente. En los temas de armonización y de acceso, habéis básicamente dicho no hay diferencias en cuanto a la equidad y que lo que se necesita básicamente es establecer más herramientas, más mecanismos que reduzcan la incertidumbre, como pueden ser un Valtermet, escalas de valor, registros de explotación y seguimiento de datos. En el tema de gasto-inversión, yo creo que lo teníais claro, ¿no? Dice, esto es una inversión, pero vamos a hablar de gasto, pero es una inversión. Pero en todo caso, está allí, ¿no? En el tema de la compra, para ser más eficiente, compras agregadas, pago por resultados, compra de servicios, han salido estas cuestiones. En cuanto al pago por resultados, parece ser que sí, pero que, bueno, que va a ser difícil, tenemos dificultades, tampoco no es para todo. De hecho, nuestra audiencia nos ha venido a decir que no van a ser un sistema sobre lo que pivote el pago, pero en todo caso que sí que necesita más colaboración entre tanto en las administraciones como la industria para establecer este tipo de retribuciones. En cuanto a los incentivos, pues que estos incentivos funcionan, pero también puede dejar de funcionar según cómo lo hagas. Tema de residencias, habéis coincidido en que tiene que haber una atención integrada, incluso con la propia audiencia, integrada entre lo social y lo sanitario, y por lo tanto llevar la atención farmacéutica a los centros, no solo el medicamento. En cuanto a la adherencia, pues todo el tema de establecer más herramientas, habéis hablado de esto de cuando el médico prescribe, pues saber cuánto ha prescrito, cuánto se ha dispensado, como una forma de poder ver cómo va esta adherencia. Y hemos acabado con el papel de las asociaciones de pacientes con la industria y la administración, que habéis dicho tres cosas, ¿no? Transparencia, rigor e independencia. Y por lo tanto, pues este sería el resumen. Y ahora os toca a vosotros acabar. Silvia, empezamos contigo con 21 segundos de resumen de lo que ha dado hoy. Pues bueno, poco más puedo añadir después de tu magnífico resumen, pero lo que está claro es que lo que significa la prestación farmacéutica es algo que hay que gestionar, ¿no? Y la prestación farmacéutica, pues su finalidad es generar utilidad para la sociedad, ¿no? Utilidad en base a términos de salud, de calidad de vida, y sin que ello suponga pues un coste de oportunidad importante, porque hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Nuestros usuarios, aparte de salud, necesitan otro tipo de educación, sistemas sociales que protejan, que garanticen el bienestar social, con lo cual la prestación farmacéutica debe generar utilidad para la sociedad. Y luego, pues básicamente, pues eso, que debe ser una estrategia no centrada únicamente en el medicamento,
en los procesos de atención, porque eso es lo que garantiza la equidad a nuestros pacientes, ¿no? Y que saber si hay equidad en nuestro sistema, pues tendríamos que saber si, bueno, qué resultados en salud obtenemos y qué satisfacción tienen los pacientes de la experiencia que tienen en contacto con la sociedad. Y luego, para mí, muy importante es empoderar a los pacientes en la toma de decisiones. Creo que el paciente, antes de formar parte de la toma de decisiones a niveles más altos, en la prestación, tiene que aprender a tomar decisiones sobre sus propios tratamientos. Y esa es la formación base que hay que saber quién se la tiene que dar, ¿no? Nuestros profesionales están preparados para dar esa formación a nuestros pacientes, disponen de tiempo, pero creo que para los pacientes tendríamos que empezar a implicarlos y a darles formación para tomar decisiones en sus tratamientos, en su día a día, decisiones compartidas con el médico. Pues yo voy a concluir englobándolo todo y englobaría con dos palabras que básicamente son las que utilizamos siempre en la Comunidad Valenciana, que es la optimización y la integración. Bajo mi punto de vista y desde una perspectiva, en este caso de director general, porque otra cosa es cuando uno está en un hospital o está en una farmacia o está en un centro de salud, pero desde un punto de vista así más general de la gestión, la optimización necesariamente tiene que entenderse en todas las fases. Tiene que ser una fase previa al uso de un producto, durante el uso de un producto y posterior al uso de un producto. La previa, obviamente, en los estamentos, digamos, del Estado que implican el IPT, el precio de financiación y reembolso y demás, pero también en mecanismos propios para identificar productos de mayor eficiencia, los que mejor se adaptan a tu organización, a tener, pues bueno, los posicionamientos, los criterios, lo que creas oportuno y conveniente. Tenemos que también optimizar el uso de los productos, cómo los usamos, y tenemos que optimizar también la consecuencia del uso, que es el resultado, pero no para pagar por el resultado, que estamos obsesionados con el pago, es resultado por tener resultados, punto pelota. Luego ya veremos si pagamos. Si tenemos resultados seguro que podremos pagar, el problema es que no tenemos todavía. Y luego todo eso en un contexto también de integración, porque necesitamos integrar las estructuras farmacéuticas, las estructuras asistenciales, pero también los procesos. En un ámbito cada vez que se nos hace más grande. Los hospitales ya no son hospitales, los centros de salud ya no son, el sociosanitario no sabemos lo que es y por tanto tenemos que integrar. Entonces el resumen es optimizar e integrar. Pues nada, muchísimas gracias Silvia, muchas gracias por haber estado aquí. José Manuel, muchas gracias. Nos vamos ya con el sol ya le falta nada para acabar. Simplemente emplazaros a todos. El próximo lunes va a ser el último debate de esta sesión de 21 pregunta, 21 propuesta, con Caridad Pontes, gerente de medicamento en Cataluña, y Carlos García Collado, subdirección de farmacia y prestaciones de Andalucía. Nos vemos el próximo lunes y muchas gracias. Gracias.